día, mi nombre es Adriana Bolaños, soy de la carrera de PM Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sede 70 de Similito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se dice que hoy en día los indígenas representan a más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de los 6 millones de habitantes. El acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos, firmado en el año 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene el carácter multiétnico, pluricultural y multibilingüe, y que los pueblos indígenas influyen a los pueblos mayas, garífuna, xinca, que constituyen a más del 75% de la población. Las estimaciones sobre la población indígena varían, ya que no hay cifras exactas. Sin embargo, el Estado guatemalteco confirmó que es del 60%. Los mayas, a su vez, están subdivididos en 21 grupos lingüísticos, y los garífunas son esencialmente de ascendencia africana. El resto de la población guatemalteca, desde el punto de vista étnico, está constituida por ladinos, mestizos y la población eurodescendiente o blanca. Existen fronteras rígidas entre estas categorías en los 21 departamentos de nuestro país. En la mitad y las 3/4 partes de los otros 6 departamentos existen zonas de alta densidad indígena, y en las otras la mayoría es ladina. Uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad es la estrecha relación entre el origen étnico y la pobreza. Los departamentos con mayor densidad indígena también muestran la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. Ser pobre e indígena en Guatemala significa que también es vivir predominadamente en el medio rural, dedicarse principalmente a las actividades agrícolas, ser a gran medida analfabético, tener índices de escolaridad inferiores a la medida nacional, no tener acceso a los servicios básicos, sufrir diferentes grados de migración, exclusión social, el no tener los servicios básicos en nuestras casas. Las mujeres indígenas, que también son las que causan los índices más bajos del bienestar económico y social, en la gran medida son las que se ven afectadas por esta situación. El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales en una doble dimensión, como personas individuales y como pueblos. Uno de los derechos de los pueblos indígenas es conservar y reforzar sus propias instituciones políticas y jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez el derecho de participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Otro de los derechos es tener la obligación de parte del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención
y resarcimiento de todo el acto que constituye una violación menoscaba a los derechos de los pueblos indígenas. Se dice también que Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas, mayas, xinca, garífuna y ladinos. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Silly Bolaños, de la carrera en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sede 70 de Sunilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy les voy a hablar sobre la cultura de paz. La cultura de paz consiste en promover una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas y naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, que son los derechos humanos, respetándolos e incluyéndolos en todos los tratados. Esta fue definida por la resolución de la ONU, siendo aprobada por la Organización de Naciones Unidas el 6 de octubre de 1995 por el 53º periodo de sesiones. La cultura de paz se refiere a todos aquellos valores e ideas, actitudes y comportamientos que contribuyen la paz, una paz que no solo significa la erradicación de la violencia directa, como las agresiones físicas y psicológicas o los conflictos armados, sino que también la violencia estructural expresada por la desigualdad social e injusticias y de la violencia cultural que está detrás de todas las violencias, pretendiendo justificar la discriminación y el odio. En noviembre de 1999, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración y Programa de Acción por una Cultura de Paz de las Naciones Unidas, que nos dice que una cultura de paz es un conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza, y que ponen en primer plano los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, el rechazo a la violencia en todas las formas y la adhesión a la democracia, a los principios de la libertad, justicia, respeto, solidaridad y tolerancia. ¿Qué es lo que se logra promoviendo una cultura de paz? La cultura de paz no solo fortalece la cohesión social, la erradicación de violencia, la formación del capital en que se sustenta la democracia, la seguridad y también el desarrollo que nos permiten avanzar hacia la paz. ¿Quiénes son los responsables de promover una cultura de paz? La promoción de una cultura de paz es responsabilidad de toda persona, pues la paz debe preocuparnos a todos. Sin embargo, como la señala la Declaración y Programa de las Naciones Unidas sobre la cultura de paz, corresponde en especial a los estados y gobiernos de todos los países para trabajar en una cultura de paz. Acá tenemos un mapa conceptual de lo que es la cultura de paz. La cultura de paz implica en la libertad, la justicia y la responsabilidad. La libertad
consiste en el dominio del ejercicio, que el ejercicio implica en la propia conducta de cada persona. La justicia. La justicia pertenece al bien común, que es lo que se puede decir entre trabajar en el bien común por el bien de las personas, ya sean las organizaciones o los estados. La responsabilidad se supone que debe asumir y responder por los actos y decisiones que tomamos cada persona. Gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Celine Bolaños, de la carrera PEM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la sede 70 de Zunilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que hablaremos el día de hoy es sobre la diversidad y el racismo. Guatemala es un país rico en cultura, costumbres. Somos herederos de una diversidad cultural maravillosa. La diversidad cultural nos hace referencia a la variedad, abundancia de cosas distintas. Es la interacción entre distintas culturas. Tenemos un activo muy importante en nuestro país y tenemos el derecho de que nuestra cultura sea respetada. Una de las manifestaciones de la diversidad cultural es la diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, el arte, la música y la dieta, y entre otras. La cultura se dice que es todo aquello que comprende el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan a un grupo social. Los guatemaltecos somos personas muy religiosas. La religión es divinidad, creencia y fe. Une y al mismo tiempo divide a las personas. Dios adopta distintas formas culturales dependiendo la región y el grupo social que practique cada religión. Pero algo que es definitivamente igual es la creencia a un ser supremo, que rige y transforma nuestras vidas, que nos da y nos quita, que nos bendice y nos castiga. La religión es algo que se desarrolla en la variedad de actividades sociales que nos hacen sobresalir ante los ojos de todos, como por ejemplo las procesiones de Semana Santa, las ferias patronales. También la religión es muy importante, ya que juega un papel y nos ayuda a mantener ciertas normas dentro de lo moral. Esto es debido a que somos un país bastante conservador. Otro factor que nos hace comprender qué es la diversidad cultural es el idioma, aunque tiene mayor difusión el español. También podemos identificar variedad de idiomas mayas en nuestro país. La diversidad etnocultural es una temática bastante controversial, y poder limitar un concepto en pocas líneas es casi imposible, ya que la cultura es un complejo de características y elementos múltiples que se entrelazan entre un factor étnico. La cultura es un factor que se da producto del aprendizaje del hombre durante su vida, ya que para que sea efectiva es necesaria la socialización entre
los individuos. La cultura también se basa en la generación a través de los procesos comunicativos. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre la cultura. La cultura se divide entre el diálogo entre las culturas, entre el choque de las civilizaciones, el conflicto y el diálogo. Se dice que en el choque de civilizaciones podemos ver el multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad. Y en el choque, en el poder compartido, tenemos lo que es la raza, racismo, el nuevo racismo, el diálogo entre las culturas. Podemos tener lo que es la identidad, la minoría étnico y el grupo étnico. Gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Celín Bolaños, de la carrera PEM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de la sede 70 de Zumbilito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que tocaremos el día de hoy es sobre la democracia. La democracia es una de las formas de gobierno en las que se puede ejercer el poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría en la forma de gobierno. Según sus usos, con base a los criterios numéricos en el que se ejerce el poder, siendo la democracia una forma de gobierno de la mayoría de los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias, tomando en cuenta de que tiene el rol del concepto en el marco del Estado moderno. Se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que el de una determinada ideología. Desde su óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras, que sus organismos legislativos o ejecutivos estén compuestos por los miembros elegidos por un pueblo directo o indirectamente, que hayan ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, con capacidad de votar y elegir a su representante. La igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. A esto se le llama democracia formal. Otra opción de la democracia se adjetivará como substancial y se remitiría a los principios y ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de la igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico, social y la libertad de cada individuo frente al poder político. Las instituciones que velan por estos principios en la mayor o en la menor medida pueden considerarse sustancialmente democráticas. En la suma de la democracia formal describe al gobierno del pueblo y
el sustanciar al gobierno para el pueblo y que da cabida a los grupos y opiniones que representan un espacio donde conversen todos aquellos dirigentes políticos transparentes y responsables que velan por los intereses de cada ciudadano. Acá tenemos un mapa conceptual sobre lo que es la democracia y más que todo los valores. Dentro de la democracia debe de haber los valores del respeto. El respeto implica tolerancia desde la base común de la igualdad que exige respetar al otro por los hechos de los seres humanos. La legalidad se refiere a lo que está permitido por la ley a través de las normas, aglutina y aplica todos los valores democráticos. La responsabilidad es una actitud con la que asumimos nuestra manera de pensar y expresarnos que permite ganar la confianza en los demás. La equidad. La equidad es la justicia del caso concreto, particular y específico, un valor que exige la interpretación de las leyes en cada caso. El interés general es la que debe primar sobre el interés particular. El bienestar general es la ley suprema. La honestidad es un valor que inspira confianza, seguridad y lealtad. Y por último, la justicia, que es un conjunto de normas que regulan la conducta y prohíben y permiten conductas y acciones ante el actuar. Gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Sirén Bolaños, de la carrera PEN Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sede 70 de Sumilito, la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema de hoy es sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicos básicas necesarias para la vida, para una vida en dignidad y en libertad, y hablan en cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos y establecen obligaciones del Estado para actuar en determinada manera o de abstenerse a ciertos actos. Constituyen una herramienta importante también para asegurar la rendición de cuentas del Estado y cada vez más actores no estatales que han cometido violaciones, y que también para movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, la participación, la igualdad. Los derechos humanos universales son alineables e interdependientes e invisibles. Se dice que en 1948 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, fundamentales, de los que se debe disfrutar toda persona. En 1966 quedaron reflejados como los derechos legales en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos forma la denominada Carta Internacional de los Derechos Humanos
y en otros tratados universales. Hasta la fecha, más de 160 estados han ratificado. Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso por medio de las constituciones nacionales y la legislación nacional. Existe una serie de principios importantes para la realización que a menudo están incluidos también en otros tratados relacionados. El Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas al máximo recursos disponibles hacia la plena realización de los derechos. Aquí tenemos un poquito de la información de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos, como ya lo habíamos hablado anteriormente, son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas necesarias para una vida digna y libre, pero también proporcionan un marco común de normas y valores universales que constituyen una herramienta importante para asegurar la rendición de cuentas del Estado. Dentro de ellos están los derechos políticos y civiles, que son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuales. Gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Cirín Bolaños, de la carrera PM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sede 70 de Cimibito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que vamos a hablar es sobre los obstáculos para el funcionamiento de la democracia. Entre los obstáculos de la democracia se pueden encontrar las diferencias entre las clases sociales, étnicas, que llevan a la división de creencias dentro de una misma nación, así como a que el autoritarismo y el abuso de poder tengan un lugar. Algunos de los factores que más gravemente afectan al discurso moral de la democracia son la ilegalidad, la impunidad, que de esta manera muchos grupos al margen de la ley y tienen la posibilidad de acortar el poder de decisión del pueblo al amenazar, sobornar, violentar a sus miembros en el objeto de modificar su opinión pública. Entre los obstáculos de la democracia encontramos la diferencia social entre los ricos y los pobres. La ignorancia está ligada al alfabetismo del pueblo, que es otro de los factores más importantes que obstaculizan el curso regular de la democracia. Estos factores están fuertemente ligados a la pobreza y a la falta de desarrollo social, y que tienen cavidad generalmente a la sociedad civil de los países en vía del desarrollo, localizados principalmente en América y que también se da en África. Otro factor que puede afectar el libre ejercicio a la democracia y a su estabilidad dentro del territorio en la región, esta cuenta con posturas regularmente radicales y ejerce una influencia considerable sobre la opinión y la postura política del pueblo. De esta manera, la democracia puede ser desplazada por un poder teocrático. Uno de los principales obstáculos que sufre la democracia son las diferencias étnicas y los conflictos. La diferencia entre los grupos étnicos, grupos de personas que comparten tradiciones y valores basados en el lenguaje de comunicación, religión, territorio,
pueden crear inestabilidad civil. Algunas de las personas creen que un gobierno autoritario y dictador puede ser uno democrático, provocando que las sociedades se dividan en opinión y representan un obstáculo para la democracia. Tenemos un mapa conceptual sobre lo que son los obstáculos para el funcionamiento de la democracia. Se dividen en 4, que es el abuso del poder, la discriminación, el autoritarismo y el machismo. El abuso de poder es cuando una autoridad o dirigente sobrepasa el ejercicio de sus funciones. El autoritarismo es el régimen político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin proceso por parte del pueblo. La discriminación directa se divide en la discriminación se divide en la discriminación directa, la indirecta y la discriminación interseccional. El machismo es la violencia de género, sociedades patriarcales. Gracias. Mi nombre es Adriana Sirín Bolaños, de la carrera PEM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la sede 70 de Zunilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema es sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. La actual Constitución Política de la República de Guatemala es la Ley Suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes, y que recoge los derechos fundamentales de su población, la cual fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de este año, convocada por el entonces presidente de facto de la República de Guatemala, el general Óscar Humberto Mejía Victores, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente celebrada el 1 de julio de 1984. Dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. El 25 de mayo de 1993 fue suspendida por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías, reinstaurada el 5 de junio de 1993, acto seguido por el derrocamiento del presidente, enmendada en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales constituyeron un incremento en el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 9 a 13, los periodos en cargo del presidente y vicepresidente y los diputados del Congreso de la República de Guatemala fueron reducidos de 4 a 5 años. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 6 a 5 años, e incrementaron los periodos de los alcaldes y consejos ciudadanos de 2,5 a 4 años. El presidente y vicepresidente son elegidos directamente por medio del sufragio universal, que es el voto, y están limitados a un periodo. El vicepresidente puede ser candidato a presidente después de los 4 años fuera del cargo, toda vez que no haya ejercido un cargo de presidente por un tiempo mayor a 1 año. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Congreso de la República de Guatemala. Entre los integrantes de la lista enviada por los decanos de las facultades de Derecho, el rector de una universidad y magistrados
de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes locales manejan los casos civiles y criminales. También hay una Corte de Constitucionalidad. Guatemala se encuentra dividida administrativamente en 22 departamentos, administrados por gobernadores, designados por el presidente. La ciudad de Guatemala y otros 339 municipalidades son gobernadas por alcaldes o consejos elegidos popularmente. La Constitución se puede conceptualizar como una ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y las libertades de la ciudadanía y los poderes e instituciones de las organizaciones políticas. También se entiende como el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, garantizando la libertad, estableciendo la autoridad. La Constitución Política de Guatemala, desde 1986, es la actual ley vigente y fundamental de Guatemala, que fue promulgada en 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente y tiene 281 artículos y 22 disposiciones transitorias. Sus principales innovaciones son el establecimiento de la Corte de Constitucionalidad y el cargo Procurador de los Derechos Humanos. Gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Servín Bolaños, de la carrera PM Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la sede 70 Sunilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que les voy a hablar es sobre la interculturalidad y su incidencia en la cultura de paz. Las relaciones entre la interculturalidad y la cultura de paz son evidentes, ya que desde su propia denominación, cualquier cultura está influida por las aportaciones de otra cultura, y muchas de esas influencias se traducen en ocasiones en componentes interculturales factibles de ser compartidos por los grupos étnicos que entran en contacto, y en otros casos en conflictos entre ellos mismos. Sus implicaciones en la educación varían, van desde la teoría y la política educativa hasta la propia práctica. Los valores como la solidaridad y el respeto, temáticas como el rechazo y la prevención de violencia, la resolución de conflictos, entre otros. Existen ambos conceptos que contienen un alto potencial educativo, como podemos aprovechar para favorecer la educación en la auténtica calidad para todo tipo de alumnado. El planteamiento que se propone es que de alguna manera el arbitrario, puesto que no existe una ruptura conceptual entre uno y otro momento, o más bien hay una continuidad histórica de las ideas, aunque en la presente coyuntura política se produzca una realimentación creativa de las estrategias para tocar más a fondo la posibilidad de ejercer los derechos culturales en diferentes esferas de la vida pública. Se asiste sin duda a un proceso en el cual la sociedad civil nacional está interesada en el mirarse a sí misma desde la necesidad de encontrar las razones profundas que provocaron el enfrentamiento interno. Sí, ¿cómo se podría partir de los indicios? Se desatan esfuerzos conjuntos de la sociedad política y la sociedad civil para lograr el cumplimiento de las metas sociales previstas
En los mismos acuerdos de paz es variable que Guatemala se encuentre en un momento histórico tan peculiar. Tiene nuevas vías, nuevos paradigmas para lograr sus objetivos en un desarrollo distinto, ahora más vislumbrado. Es una tarea tan compleja que exigirá la reducción de las instituciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales y en materia educativa un verdadero esfuerzo para resocializar a los educandos guatemaltecos en un horizonte del derecho y la diferencia en equidad y el derecho a la paz. Por ello, Guatemala debe de adoptar como proyecto estratégico la formación de los recursos humanos. Buen día, mi nombre es Adriana Bolaños, de la carrera PEM Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sede 70 de Zunilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que hablaré el día de hoy es sobre los poderes del Estado. Celebramos la Revolución de Octubre que trajo en 1945 los cambios importantes, como una nueva constitución siendo modificada en el año 1956, en el año 1965 y en el año 1985, y que fue reformada en el año 1993. Pero sin variar los principios básicos sobre la soberanía, la libertad y los límites morales en la creación de las nuevas leyes, las cuales a su vez aprobadas por el Congreso, que obligan al cumplimiento de las mismas, tanto a los gobernantes como a los civiles. El Estado está administrado por los tres poderes, que es el organismo ejecutivo, el cual está integrado por el presidente de la República, el vicepresidente, el Consejo de Ministros y las entidades públicas correspondientes a este organismo. El legislativo, siendo por el Congreso de la República el que tiene la potestad a través de sus 158 diputados. Como su nombre lo indica, es a legislar y ejercer el control y la aprobación nacional, y el judicial, que es el último, que es el que vela porque se cumpla la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso, siendo dirigido por la Corte Suprema de Justicia, la cual se divide en tres cámaras, que es la civil, la penal y la de amparo y antejuicios. Estos organismos tienen la responsabilidad del control de las acciones del gobierno, por lo tanto no puede ningún otro organismo tener mayor poder en su campo. Si esto sucediera por la intervención de extranjeros, se estaría perdiendo precisamente la soberanía de nuestro país. Cada uno de los tres poderes del Estado es responsable de cualquier acción que le quite el poder o la función que le es otorgado por la Constitución. Por ello no puede venir un organismo creado sin la aprobación del pueblo de Guatemala a ejercer un mando superior al que otorga la Carta Magna. Esto quiere decir que si uno de los organismos pueda solicitar asesoría o hacer arreglos internacionales, puede ayudar en el trabajo o en la planeación de cada uno de ellos, pero nunca puede ser superior a la autoridad o al poder de quienes fueron electos en el pueblo. En el pasado nuestro país ha sufrido un abuso de autoridad que fue incrementándose gobierno tras gobierno, llegando personas corruptas a ejercer el mando en los tres poderes. En vista de ello, alguien llegó a la conclusión
de que debía solicitar ayuda a la organización internacional para encontrar y eliminar precisamente los abusos de los casos judiciales, políticos y económicos. Acá tengo un mapa conceptual sobre los tres poderes del Estado, que como acabamos de mencionar es el legislativo, que una de sus funciones es aprobar las leyes, como se lo dije hace ratos, y hacer que se cumplan las leyes. Su institución es el Parlamento. El Ejecutivo, su función es aplicar las leyes las leyes y gobernar el país. La institución es el gobierno. Y el judicial, que su función es juzgar a los que incumplen la ley. Y su institución es el tribunal. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Adriana Serín Bolaños, de la carrera PM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la sede 70 de Zumilito, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema de hoy es el gobierno escolar. Se dice que a través de la educación se espera que la persona se desarrolle en todos los aspectos, es decir, que tenga la oportunidad de vivir experiencias que permitan conocer la realidad y la cultura, pero que también se desarrolle cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales, y que respete tanto a la naturaleza como a las personas. Un buen estudiante, además de esforzarse por estudiar y ser un buen compañero que apoye y respeta a las autoridades, a los docentes y a los demás alumnos, sin importar cuál sea su cultura, su religión o su condición económica. Además, participa en forma activa en todas las actividades que se realizan en una escuela, colegio o universidad. Los niños y las niñas, los jóvenes, tienen deberes y derechos. Uno de esos derechos es a la educación. Otro de los derechos es a la libertad de asociación y de expresar sus puntos de vista. Los alumnos y las alumnas pueden contribuir al desarrollo de la escuela donde estudien o de la comunidad donde podemos realizar cambios en nuestro medio, participando y tomando decisiones para nuestro beneficio y el de nuestros compañeros. Recordemos que además de las personas somos un elemento más de la naturaleza, por lo tanto el respeto a la naturaleza como a las personas es fundamental en la convivencia pacífica. Una forma en la que los alumnos y las alumnas se organicen en grupos es el gobierno escolar. El gobierno escolar en todas las escuelas del país el Ministerio de Educación Pública, de acuerdo al acuerdo ministerial número 1745, dice que se debe de crear un gobierno escolar en todas las escuelas del país. ¿Pero qué es un gobierno escolar? Este es un acuerdo que nos dice que el gobierno escolar es una organización de alumnos y alumnas para participar de forma activa y consciente en las diferentes actividades de la escuela, comunidad, desarrollando y fortaleciendo la autoestima, el liderazgo, la creatividad y la capacidad de opinar y respetar las opiniones ajenas a un marco de auténtica democracia. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno escolar es una forma en que los y las estudiantes se organizan y participan en las diferentes actividades de la escuela. De esa manera todos participan en la toma de decisiones
conviven de forma pacífica, hacen valer sus derechos, comparten sus deberes. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre lo que es el gobierno escolar. Dice que el gobierno escolar es una organización de alumnos y alumnas para participar en la forma activa, consecuente en las diferentes actividades de la escuela o comunidad. A través de la educación se espera que las personas desarrollen todos los aspectos, es decir, que tengan la oportunidad de vivir experiencias que le permiten conocer la realidad y la cultura. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno escolar? Uno es promover la transformación cívica y democrática de cada alumno o alumna, promover la participación y convivencia en democracia. 3. Contribuir a desarrollar y fortalecer la autoestima y el liderazgo. 4. Fomentar el ejercicio de los derechos y las obligaciones. 5. Promover la autogestión. 6. Desarrollar en los estudiantes la práctica de la disciplina basada en las actitudes conscientes e internas y no en acciones coercitivas y externas. Apoyar a la labor del docente, orientar a los compañeros en el desarrollo de las diferentes actividades, fortalecer la equidad y por último, promover la solidaridad. Gracias.